Estamos al aire ya, buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noticia. Día viernes nos encontramos con el diputado Juan Morano Cornejo para conversar muchísimas cosas que están hoy día, ni siquiera podríamos decir en la mesa de conversación, en la parrilla de conversación, pero están calentitas, hay muchas cosas ahí que están todavía echando humo, así que vamos a conversar. Bienvenido, diputado, una vez más al programa. Muy bien, yo no sé cuánto salió al aire, pero entonces por si acaso salió... No alcanzó nada. No, lo que hablábamos era que partamos de atrás para adelante. ¿No? Se aprobó la ley antes de ayer en la Cámara unánimemente, una ley que fue jineteada, monitoreada, seguida por una nuestra, Mónica Álvarez, que es la presidenta nacional de los funcionarios no docentes de las universidades. Y es una ley que va a permitir en un sentido el retiro de ellos, que no lo tenían. Salió para los docentes en su momento y no había salido nunca para los funcionarios que no son docentes. Y ayer la aprobamos y viene con un buen bono. Yo estaba muy contento, que sin embargo es inferior a la oferta que había tenido los profesores. Por ejemplo, yo te decía esto porque va a pasar al Senado y seguramente se va a empezar a acoger a partir de marzo. Se va a poder al tiro, pero además tiene un plus que para las mujeres, haciendo conciencia que las mujeres que jubilan muy, muy desmedradamente, puedan esperar los 5 años más y llevarse la ley con ella. O sea, se acogen a la ley hoy día, pero van a poder seguir trabajando 5 años y cobrar 5 años de remuneración, en el fondo, que le permita nivelar un poquito Pero es una novedad. Se llegó a un acuerdo en este sentido con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, y la ley ya está aprobada. La debieran votar el miércoles o jueves en el Senado y estaría la ley de la República para que se empiece a aplicar. Estaban muy contentas las dirigentes nacionales. Un beneficio que no había. Y llamamos a Magallanes, que es bueno relevar que de Magallanes también se puede ser un dirigente nacional de los funcionarios no académicos de las universidades estatales del país. Perfecto. Hay mucha demanda social hoy día, particularmente con lo que tiene relación con las jubilaciones, los sueldos. Los profesores están allí. Hay una discrepancia hoy día, por ejemplo, entre la posición oficial que encabeza, por supuesto, Gajardo, que se había llegado a acuerdo. De acuerdo a la disidencia de los docentes, se llegó solamente a una propuesta. Sí. Yo entiendo eso, que hay una propuesta que tiene que ser ratificada a partir del lunes o no sé cuándo, digamos, por la fase de los profesores. Claro, por las bases, porque entre otras cosas también, y ese otro tema además, ¿cierto? Hay un tema interno que no es menor, se movilizaron 2 representantes por cada comuna para llegar a Santiago, demostrando que la mesa nacional, comunal y regional del Colegio de Profesores en distintas comunas y regiones del país no tiene ningún piso. Mira, yo escribí un artículo, lo acabo de mandar al diario, voy a cometer una infidencia, en que digo que algo cambió y que la sociedad chilena en general lo fue asimilando. La movilización social que generó propuestas, que generó actividades, que generó soluciones. Y en el Colegio de Profesores como que no escucharon a tiempo ese mensaje y los dirigentes se quedaron pegados en el esquema anterior, que la mesa, que es legítima, que está bien elegida, yo no, eso claro. no está en cuestión, los representados, yo tomo el acuerdo, pero que nunca se dieron cuenta es que de partida los docentes superan a los colegios. Los docentes en general son 100 y los colegiados son 20. Y por lo tanto hay una masa de profesores muy importante, una cantidad de docentes muy importante que no está en los colegios y que tiene voz. Y que salió a la calle y expresó su voz. Entonces, y además que, ojo, esa gente estaba colegiada, la mayoría, pero se retiró por justamente descontento en el manejo de los temas. Pero es en todas partes, o sea, en todas partes. Pero mira, si el Colegio de Profesores tampoco nunca tuvo más allá del 60% de los profesores activos. Pero 60%. No, mucho más que el 20%. Sí, claro. Eso por un lado. Y por otro, de que hay todo un tema sociológico, creo yo. Cuando uno ve la movilización de los profesores, ve casi pingüinos en la calle. Claro. Ve docentes muy jóvenes. Los que alguna vez fueron. Los que no fueron pingüinos, fíjate. La impresión que yo tengo es que esta generación que es docente, que es un profesional hoy día que salió de la universidad 4 años, 5 años, si salió del colegio hace 10, está haciendo su aporte que no pudieron hacer porque la revolución pingüina fue después, fue en 2006. Y yo creo que la mayoría de ellos no estuvo la revolución pingüina la primera, sino que son parte de estos jóvenes que incubaron el movimiento pero que no lo vieron y que ahora están movilizados porque quieren hacer su aporte a la reforma de la educación. Yo creo honestamente que en eso hay mucho peso. O sea, ¿qué se conversa, diputado, en la Cámara de Diputados respecto a esta situación de los docentes a nivel nacional? Y voy a aclarar un poco la pregunta en respecto a los 5 puntos, al menos gran parte de ellos que se ha conversado. La titularidad de los profesores a contrata que tienen 3 años de antigüedad o 4 discontinuos con un mismo empleador y un contrato de 20 horas al menos pasan justamente a ser titulares. Eso es una buena noticia. ¿Puedo ir más arriba? Sí, Mira, claro.
nosotros el día martes, como diputados demócratas cristianos, ahora, este martes, sacamos una declaración respaldando la movilización de los profesores. No le pusimos ningún nombre, ningún apellido, o sea, de los profesores. Ni una demanda en concreto, ni nada. ¿Por qué? Porque el tema de la educación, a nuestro juicio, como diputados demócratas cristianos, abarca bastante más allá de lo que hoy día se está discutiendo y que es parte de un estatuto de la educación. No más un estatuto docente, no más. La educación tiene una pata de la mesa de la educación son los docentes, una pata son los directivos, otra pata son los sostenedores que van a seguir existiendo, otra parte son los alumnos, los no docentes y los demás profesionales de la educación. No sé, un ingeniero, un asistente social, un psicólogo, un soldador. Que forman parte que hacen clases también. Y que no tienen estatuto. Que el único estatuto que hoy día existe en Chile, mal estatuto, el estatuto docente para un grupo minoritario de profesores. Pero que tampoco se cumple. Pero sí se cumple en gran parte. O sea, yo diría que hoy día está en crisis porque los colegios de profesores han perdido fuerza y ya no representan. Mire, es malo ser autorreferente. Mientras yo fui alcalde aquí en esta comuna, no superamos el 20% de contratos, por ejemplo. Y cuando lo superábamos, prontamente llamábamos a concurso y pasaban a planta. Eso hoy día no existe en el país, porque no hay fuerza detrás. Ahora, ¿Pero por qué tiene que haber? Es que la pregunta, diputado, es ¿por qué tiene que haber fuerza? ¿Por qué mira, común de parte de la autoridad? A ver, si existieran los recursos suficientes y necesarios para la educación pública, no tendría que haber fuerza detrás. Pero cuando tú tienes que elegir entre pagar o no pagar vacaciones, entre pagar o no pagar jornada completa, entre pagar, no se me entiende, porque la plata no alcanza, tú dices cómo hago ahorro y empiezas a ahorrar no dando titularidad, no dando contrata, no dando jornadas completas. Uno puede entender el criterio cuando efectivamente es responsable de las arcas comunales. Uno puede entender pero eso. Es que así es. Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay un problema en esto, diputado, que dice relación con el agobio laboral, que así se ha denominado, que dice relación con la contrata, por ejemplo, de un docente con 40 horas y 40 horas frente a curso. No, es por eso. Sí, por eso decía yo que esto va más allá del... De acuerdo, pero en este caso particular del agobio laboral, hay un incumplimiento de parte del Estado y un incumplimiento de parte de las comunas de una ley. O sea, hay una ley que establece el 25%, no recuerdo la cantidad exacta, puedo equivocarme, me disculparán quienes saben el tema, que no es frente a curso. O sea, una persona tiene 40 horas, son 30 frente a curso y 10 para otras actividades. Y eso no se cumplió nunca. Sí se cumplía. A ver, incluso es más que eso. Dependiendo de la antigüedad del profesor, tú llegabas a tener un profesor de 44 horas que tenía 20 en aula, que tal vez era un exceso, ¿cierto? Tal vez el 50%. Pero la verdad es que hoy día, por ejemplo, en corporaciones eso no se da. Sí se da. Sí, yo te garantizo que eso se da. Sí. Del 25%. No. Se da que profesores que tienen jornada completa, o sea, 30 horas, ¿ya? Y que tienen más de 15 años, solo trabajan ante curso 20. Y si tienen 44 horas, también hacen 20. Si es que están en el tope de los bienios. Eso está. Yo he hablado con docentes y nadie se ha quejado que eso no lo tenga. ¿Cuál es el tope que entiendo que son 10, o sea, 20 años. 20 años. ¿Ya? 20 años, 22 años al cumplir el último bienio. Entonces yo creo que no estoy defendiendo el sistema, yo creo que está lleno de pifia y ripios, pero no puede haber un estatuto docente, no puede. Nosotros se lo planteamos como Comisión de Educación, a la cual yo me incorporé, al ministro de Educación, cuando discutíamos la primera ley, dicen, mire, nosotros no estamos disponibles para discutir un estatuto docente, estamos disponibles para discutir un estatuto de la educación, que es más allá del tema docente, mucho más allá. Profundo, más detallado. O sea, es que cambió a los colegios, cambió la vida. Entonces, hoy día, ¿cómo no reconocer que hay otros profesionales en el ámbito de la educación que no son profesores y que hacen su labor profesional, independientemente de otros? Como en tu caso, voy a nombrar tu caso para que la gente sepa que en un colegio técnico profesional donde hay un especialista en una materia determinada, que no hay pedagogía, pero que es experto en el tema y lo hace, pero no es profesor. Entonces, ¿cómo tú resuelves ese tema? ¿Esa persona es menos profesional? ¿Es menos capaz? No, ¿y por qué tiene un trato discriminado? Entonces, yo creo que ahí hay que abordar el tema, integralmente. ¿Y que sabes lo que pasa? Que es la ley larga, yo creo que esa es la que nos va a demorar más para poder hacerla más justa. Perdón, y lo último. La otra gran crítica que hago es que el estatuto que haya es para toda la educación, no es solo para la educación pública. De acuerdo, ¿ya? Y no solamente la básica y media, también no, toda. Y lo otro que hay que hacer, es decir, transparentar. Mira, yo creo que la palabra agobio como que no es muy feliz, para expresar lo que hay que expresar con exactitud, porque uno tiene que poner también en la balanza 3 meses de vacación al año, tiene que ponerlo,
tiene que poner en la balanza jornadas de 45 minutos y no de 60. O sea, tiene que ponerlo. Pero todo eso tiene que reflejar que el docente, como cualquier otro profesional, va a estar haciéndola más directa. O sea, no sé, el mecánico no está todo el día bajo el auto. ¿Ya? No, sí. Entonces, que sea un 60-40, un 50-50, tiene que estar, pero tiene que ser homologable al resto de la sociedad. Es que cuando uno ve, por ejemplo, que en Chile la inmensa mayoría de las veces se copian sistemas extranjeros, se copia solamente lo que conviene. Porque, por ejemplo, o sea, incluso aquí en la comuna ha ido delegaciones a ver la educación finlandesa, y ocurre que los finlandeses, ¿cierto?, tienen un porcentaje frente a curso que es mucho menor que los chilenos, un sueldo mucho mayor también, hay capacitación, una serie de otras ventajas que aquí lo único que buscan es... No, pero mira, el modelo finlandés, yo conozco bastante el tema sin haber viajado. No, perdón, pero lo que digo es lo siguiente, no hablo específicamente de ese modelo, voy al hecho de que los modelos mal copiados, donde normalmente el docente pierde, porque no hay aumento de sueldo. Es que yo creo que no hay que copiar ningún modelo, hay que hacer nuestro modelo de educación pública. Si el tema es, o sea, uno podrá buscar algunas cosas, algunos tips, ¿no es cierto?, que son importantes, pero gente que fue a Finlandia ahora me decía a mí, la verdad, Juan, que nosotros decíamos el modelo finlandés, pero no lo conocíamos. Resulta que el modelo finlandés, según donde te nazcas, te educas. Así de simple. Con una diferencia, el país es bastante homogéneo y no hay guetos, ¿ya? Pero si tú quieres estudiar en una escuela artística, ¿no? Si no hay en tu sector, tú tienes que estudiar alrededor de 5 cuadras de tu casa, con todas las ventajas que eso tiene. Comunidades mucho más homogéneas, comparten mejor, Mira, en Magallanes eso pasó mucho, y todavía pasa en parte, en que la sociedad está repartida homogéneamente, pero antes de metrópolis como Santiago, donde, ¿para qué nombrar barrio, no es cierto? Pero hay distancias del cielo a la tierra, sí, de la luna, o de la luna al fondo que, marino. Entonces, tú no puedes copiar un modelo finlandés en una sociedad distinta a la finlandesa. No, de acuerdo, ¿ya? pero también no se copiar el modelo. Mal el sistema alemán dual, se copió mal el sistema español de educación. Es que el tema es que no hay que copiar. Justamente. Entonces, tenemos que ser capaces. ¿Cómo se convence a los que no hagan eso? Pero es que nosotros no estamos copiando. Pero más allá de los acuerdos que va a llegar hoy día el ministro de Educación, el ministro de Hacienda detrás, ya, ¿no es cierto?, con los profesores, van a haber leyes que van a tener que pasar por el Congreso y que nosotros vamos a discutir. Y tal como introdujimos una multiplicidad de reformas a la primera ley de educación, vamos a hacerlo con las demás en todas aquellas cosas que nos parezcan que podamos mejorar. Esa es nuestra obligación, para eso nos eligió la gente. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, mira, se da el caso que hay muchos profesores, hay muchos alcaldes, hay muchas personas que han estado vinculadas por vida a la educación, en el Congreso, en la Cámara. Entonces, por lo tanto, podemos opinar con pertinencia. A mí me da cosa escuchar a alguna gente opinar y que yo decía, es como si estabas tú sentado ahí. Tú sabes lo que es estar dentro de tu colegio, tú sabes lo que es como la educación en la comuna. Entonces decía, ¿sabe qué más? Perdónenme que yo lo consiga, pero no es cierto lo que usted dice, no es así, no funciona así. Tiene una cosa el papel y otra la realidad. Claro. Entonces, cuando a mí me decían, no, pero mira lo que pasa es que no sirve si eso no se da. ¿Cómo va a estar bien una educación en que, por ejemplo, mira, una cosa, nada que ver con la educación probablemente tal, que los excedentes de comida de un colegio se botan? Está financiada por el mismo Ministerio de Educación, la Junta que da los contratos de la comida, ¿verdad? Entonces, o sea, no tiene sentido. O sea, por tomar un tema que no tiene que ver con la educación misma, pero está lleno de factores que están influyendo y que uno dice que no pueden ser. Entonces, y en otro lado hay jóvenes que no le dan raciones porque no cansan. Entonces, uno dice, no, aquí el sistema no está bien. Entonces, nosotros vamos a estar preocupados de hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar la mejor ley posible de la educación. Esta ley que sacamos ahora es la primera pata. Pero ¿cómo se logra conversar? Yo estuve mirando algunos videos del ministro de Educación y uno se informa para hacer la entrevista, evidentemente. Y hay un video muy particular que me llamó la atención donde el ministro dice: nosotros sí escuchamos a la gente, sí conversamos con las personas, pero siempre y cuando conversemos de gratuidad, eliminación del lucro y selección. Y entonces uno queda pensando qué diálogo puede haber cuando, si no conversa los 3 puntos que ellos necesitan, no se puede hablar de otra cosa. Pero es que eso, mira, yo creo que es una mala expresión del ministro. Yo siento que efectivamente ese es el criterio. O sea, ¿sabe qué más? Esto es lo que estamos discutiendo ahora, no nos saquen de acá, como un caballo que le ponen anteojera para que corra y vaya derecho, para que no se desvíe del objetivo. Así lo entendí. Pero nosotros, por ejemplo, te puedo contar una experiencia. Nosotros como bancada estábamos diciendo, mira, se nos viene por todo el tema de la educación especial que todavía no se ha hecho una palabra. Y la técnica profesional tampoco. Pues,
pero vámonos a estos vulnerables. Entonces yo digo, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a recoger información en las distintas comunas, y yo agregué una información que preparó la gente de Punta Arenas, que está dedicada a la educación especial, que tiene una tremenda expertise, y la verdad que ahí tenemos un documento base para trabajar. Lo mismo han hecho otros con la técnica profesional. Entonces estamos levantando información, cosa que cuando nos llegue una propuesta que va a venir de la oficina del ministerio, nosotros vamos a tener la calle puesta ahí, la experiencia, por así decirlo, el día a día. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado en la primera reforma. Cuando yo, mira, está muy, pareciera ser que depende de la vida o la muerte de las reformas en Chile, que el día 20 o 30 de enero esté aprobada las primeras reformas. Yo hoy día le decía a una autoridad, no voy a dar el nombre, decía, ¿me puedes dar una razón? Es que por las matrículas están hechas. Estábamos en Puerto William, esta cara colorada se debe a la radiación solar en Puerto William. Sí. Y yo llamo a la alcaldesa y digo, alcaldesa, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Las matrículas cuándo son en Puerto William? No, ya fueron la semana pasada en Puerto William. Esta reforma no va a impactar la matrícula el próximo año. No. ¿Ya? Bueno, pero ¿por qué no lo decimos? Y sinceramos que la fecha del 30 de enero no empiece. Eso nos lleva a otro tema, porque voy a disculparme con quienes nos siguen por ahí. Sí, al final nos quedamos en el tema de la educación. No, lo que pasa porque... Es importante, muy importante. No, está bien, perfecto. Voy a cambiar un poco el tema porque esto todavía podemos conversarlo porque viene todavía mucho por delante. Pero eso nos lleva a otro tema que es el diputado Rossi, si mal no recuerdo, o senador Rossi, que trató de leer la democracia cristiana. Y Saldívar, ¿cierto?, salió en CNN diciendo que él elegía muy mal las palabras, que hay un problema por allí. Pero la pregunta de fondo, diputado, es la siguiente. ¿Con quién que hoy día justamente incluso lo coloqué en el muro de Facebook? ¿Con quién se debe tener lealtad? ¿Con la persona, con las ideas, con el país, con un modelo? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en países, yo sé que el ejemplo que da son muy poco felices, yo entiendo eso, pero cuando se caen personalismos como en Venezuela, como en Bolivia, como en Argentina, se pierde libertad, se pierde democracia. Entonces la pregunta es, ¿con quién se tiene lealtad? ¿O con quién se debe tener lealtad? ¿Con el país? ¿Con el modelo de pedagogía propia? Yo lo tengo, mira, yo creo que mi lealtad personal está con la Presidenta de la República mientras estemos haciendo el programa que comprometimos con la gente. Esa es mi frase. La Presidenta, porque encarna el programa, y la gente que fue la que nos eligió para esto. Sí, el otro día cuando yo discutía con un colega de la Alianza, oye, pero es que no te equivoques, si aquí la gente dijo 70-30, que quería esto, no lo que usted está planteando. Así que no sé, pues yo, mira, quiero ver la parte buena de todo el debate, no esta campaña del terror que se ha generado. O sea, yo sé que no van a cerrar 400, ni 4.000, ni 40.000 colegios en Chile, yo lo sé, y todos lo sabemos, pero sin embargo todos los días nos bombardean, y tú ves con páginas pagadas. El otro día salía un desmentido de un colegio que dice que salió mensaje que ellos nunca han pensado en cerrar y que van a seguir siendo, en ese caso particular, un colegio que va a ir a ser pagado, va a ser sin financiamiento público. Y entonces decía que salía una persona que de la Confepa decía, no, lo que pasa es que un centro de alumnos de un curso adhirió. Entonces, seamos serios. No puede ser así. Entonces, yo creo que no va a haber una crisis de la educación. Lo otro que la gente se pierde de vista, la ley que acabamos de aprobar es solo para aquellos que reciben recursos del Estado, para nadie más. ¿Ya? Los particulares pueden seguir siendo particulares. Van a seguir siendo particulares y con las reglas del juego. Mira, yo fui uno de los que propuse una indicación que está aprobada, no sé si va a sobrevivir al Senado, porque no está dentro de la propuesta inicial del gobierno, que sí le queríamos aplicar a todos los que son, comillas, cooperadores de la función educativa del Estado, o sea, todos los colegios, el tema de la no discriminación por origen, no discriminación por inclinaciones. O sea, no puede ser que alguien le diga, mira, tú no puedes estar en este colegio porque tu papá se separaron. Eso no puede ser. Alguien está en tercero medio que no puede ser el cuarto. Particularmente cuando no es responsable de los hijos. Bueno, esto no sé si me entiendes. Entonces yo creo que ahí no se puede aplicar la discriminación. O sabes que mal saliste mal en este ramo y nosotros nos baja el promedio, nos aceptamos repitentes. No. O sea, que un alumno repita, es cierto, tiene una responsabilidad muy grande el hogar, la familia, pero también el colegio. Si los chiquillos llegan a la escuela a aprender, los profesores no van a poner notas. Yo, una pelea que siempre tenía cuando yo era docente, que todavía me llamaba mi director y me decía, señor Murano, le faltan 3 notas y yo decía, bueno, es que no he puesto porque no han aprendido. Pero pues, no, yo cuando aprenda lo voy a poner. Yo tenía ese criterio. El otro día lo conversaba con un grupo de profesores jóvenes y me decían, ¿cómo quisiéramos hacer lo mismo? Pero háganlo. Si a nosotros no nos condenamos profesores, cuando hoy día los contratan,
no nos contratan para poner notas, ni nos contratan para pasar contenidos. Para enseñar. No nos contratan para enseñar, para formar. Entonces, De acuerdo. mi mayor esfuerzo tiene que estar mirado para allá. No, 4 notas este semestre, tengo las 4. Listo, se acabó. Pero hay un tema Entonces, también. ¿Sabes ¿cómo? lo que pasa? Mira, el otro tema, porque. Perdón, es que es importante esto, diputado. O sea, pero para pedir derecho a la respuesta, nuestro compromiso primero, entonces la gente De acuerdo. y la presidenta que encarna esa voluntad. De acuerdo. Nadie más. Ahora, Perfecto, esa sí, es la prioridad. pero claro, ahora pero además usando la racionalidad. Nosotros en la Cámara de Diputados nos demoramos 7 meses en la reforma educacional. El Senado no se puede demorar 2, como que pareciera que no es muy cuerdo. Ni tampoco suena muy serio. El problema está en que en el caso de los colegios, digamos, hay fechas que cumplir y los mismos docentes que luego hacen la función de docentes directivos se ven como el jamón del sándwich en que tienen que cumplir con la fecha, cumplir con los plazos, cumplir con los requerimientos y empiezan a presionar hacia abajo. Y se da este problema de empezar a cumplir con números y no con las personas, Claro. que es un tema también que de alguna forma tiene que resolver. Y te evalúan así. Claro. Claro, entonces, que es un tema no menor. Ahora, ¿cuándo en teoría, si los docentes, por ejemplo, aprobaran o aceptaran esta propuesta, se hace carne todo esto? El caso, por ejemplo, del sueldo mínimo de los docentes, ¿efectivamente este reajuste será de los últimos 7 años? ¿Aumentará finalmente la remuneración de los docentes? No, yo creo que no va a ser retroactivo. Es que eso es lo que se está conversando, que se iba a tomar el IPC de los últimos 7 años, que... Mira, no sé. Ahora, yo si no sube el sé, sueldo mínimo- no soy el ministro de Hacienda, ¿ya? Ujú. Yo creo que la hora escolar tiene que tener un precio, un valor, que sea una remuneración justa para los profesores. Pero no sé si a un gobierno le puedes cargar lo que no hicieron sus gobiernos anteriores durante 7 años. De acuerdo, Ya, pero no sé de dónde- pero no se habla de aumentar la hora de clase, se habla de aumentar el sueldo mínimo. Es que está en base ¿cómo se llama la unidad? Es el sueldo base de educación, docente. Pero significa eso que Pero los eso es tan docentes- fácil en función de horas, porque Pero no eso- gana lo mismo una persona con 30 horas que con 15 que con 44. De acuerdo, pero significa eso entonces que los Entonces, docentes... lo que hay que, legalmente- perdón, lo que interrumpa, Sí. lo que se congeló erróneamente fue el sueldo, la unidad base docente, que es la que hay que ajustar. Ahora, ¿en cuánto se va a ajustar? Evidentemente que tendría que recuperar el IPC de este año y algo más, digamos, para que sea un impacto en la remuneración real. Pero creer que Dios quiera, ojalá, no sé cómo decirlo, para los creyentes y los no creyentes, pero yo lo veo complicado que sea Pero yo los sacaba la últimos, cuenta, no sé, 10 años. me di el trabajo de revisar el IPC los últimos 7 años y suma un 28 o 29 come tanto. No, suma mucho más que eso. Ese- ¿Sabes por qué? Porque hay que hacerlo acumulativo. Ah, 100, 3% 103, el 3% 103, es un- 107, el 3% 107, 115, no. a ese interés compuesto en Es el que es fondo, cierto. ¿no? Claro. Y en ese caso es bastante difícil que se cumpla. Por eso, o sea, yo puedo creer en marzo, ¿cierto? Que los docentes que empiecen, que vuelvan a clase en marzo puedan tener un ajuste en la unidad base en 20%. Eso para mí sería una cuestión espectacular. Pero significa eso que Pero el sueldo en recupera- realidad subiría un 20%. Es que no, es que no necesariamente. Porque es porque- sueldo mínimo y si gana más del mínimo no se ha afectado. No, porque es que va a subir la unidad base. Pues, sí. Lo que pasa es que eso es lo que sube. Eso va a subir un 20%. Entonces, si tú tienes 10 horas, va a subir no sé cuánto. Si tienes 20 horas, porque hay que decirle a la gente, los profesores los contratan por horas. Sí. ¿Ya? No están contratados por jornadas completas. O sea, un profesor puede hacer 15 horas, otro puede hacer 30, Claro. hasta 44 cuando Claro. tiene extensión horaria. Pero de eso va a depender. Y este reajuste Mira, hay se que sumaría al sincerar- reajuste del sector público, ¿no? Pero es que va a ser todo un paquete. O sea, si te dan ahora, nosotros estamos pidiendo como demócrata cristiano que el reajuste del sector público no sea inferior al 6,5, ¿ya? Que refleja el IPC más una mejoría integral. Incluso yo escribí una columna. 6,5 real. Sí, claro. No, con todo, con IPC. Yo creo que el IPC va a terminar alrededor del 4% al final de año y que, por ejemplo, dar un 50% más, un 6%, sería bueno, pero para los sueldos más bajos, para que tenga equidad, tendría que ser un poco más, por ejemplo, un 7, ¿cierto? Un 6 y un 7, un 6 para los sueldos hasta, no sé, sin tope y un 7% adicional, o sea, un 1% adicional del total
para quienes tienen sueldos inferiores a 500.000 pesos. O sea, y de esa forma también bajando la brecha. Por eso, para que tenga equidad. Claro. Porque yo digo, nosotros no podemos quedarnos en el discurso. O sea, yo cada vez que abro la Cámara y que toco un tema, yo me voté en contra del salario mínimo, voté en contra del MEPCO. ¿Y qué dije? Mire, yo voto porque esto no refleja la realidad en Magallanes. En Magallanes nosotros, por simple hecho de vivir en el extremo del país, tenemos que pagar 90 pesos de flete por la bencina. El Estado asume ese flete. Bueno. O cuando fue el salario mínimo, yo quiero que el salario mínimo considere la asignación de zona. El otro día votamos en contra una serie de normas de jubilación porque no tenían la zona. Mira, ya tenemos convencido por lo menos 23 diputados nos siguieron. Ya van a seguirnos 60. Y vamos a lograr imponer el criterio. Pero hay que hacerlo, hay que todos los días que machacar. Mis colegas parlamentarios de la bancada de Movimiento Cristiano se han visto algo mucho este año, muchas fotos de la Polar, muchas fotos de la prensa austral, muchas fotos del pingüino, de las páginas. Cada vez que hay noticias de mal tiempo, temporal, cuando nevó la primera semana de noviembre, yo le mandé a todos, mira, así está Punta Arenas, ustedes están quejándose de 30 grados en Aviación Serena, así estamos nosotros. Claro. Entonces, porque no basta decirlo, ellos tienen que darse cuenta que es la realidad. Claro. Hubo una foto que publicó la Polar en que salía por temporal de viento, salió un montón de postes de luz caídos con el viento. Se la pasé a todos. ¿Cuánto viento hay? 120. Entonces, ahí la gente, porque nosotros en Valparaíso nos avisan cuando hay temporal de viento en Valparaíso, 40. Sí. Entonces, pero y solamente se está en Playa Ancha también, si no tampoco. Ya, entonces no sé si me entiende. Entonces, uno dice, estas son las cosas que hay creando conciencia. Y yo creo que lo hemos ido avanzando, porque ayer logramos unánime que se apruebe esta reforma para que se incentive el retiro para los profesores, para los no profesionales de las universidades. No se había dado antes. Vamos a tener que seguir conversando, diputado, en la próxima visita territorial, porque se nos pilló el tiempo, ya tenemos otro invitado fuera esperando. Y hay mucho más que conversar en Noticias en Desarrollo, así que vamos a poder seguir tocando estos otros puntos. Gracias por haber venido al programa, diputado. El último cogollito, aprobamos en la ley de presupuesto, recién aprobamos dos cosas especiales para Magallanes, que me tocó ir a defender en la Comisión Mixta de Presupuesto. El subsidio para ENAP, para que pueda mantenerse efectivamente el precio del gas. Lo hablé con el ministro antes de venirme antes de ayer, me vine ayer, pero ayer hablé con él y dije yo, ministro, avísele al gerente de las Magallanes que no va a subir más que el IPC del gas, porque el gerente declaró que él no tenía información. Entonces le dije, por favor, déjensela, porque nosotros no tenemos por qué asumir que ustedes no hacen la pega como la tenemos que hacer nosotros. Y también logramos, ¿cierto?, el presupuesto basal de la Universidad de Magallanes por primera vez supera los 2.000 millones, que eran 1.800, logramos que llegue a 2.500. La Universidad de Magallanes no debiera tener problemas y fue una gran pelea y la ganamos. Y tengo que reconocer el apoyo, por ejemplo, de personas como Andrés Saldívar, como Patricio Walker y Matías Walker, la Comisión Mixta de Presupuesto, donde nos tocó defender esto, y también con Carolina Gómez. Y esto decir claramente, aquí trabajamos absolutamente transversal, absolutamente. Ustedes han visto las imágenes. Fantástico. Y lo otro, venía una propuesta de Hacienda metida así entre medio del presupuesto, que el presupuesto de la glosa de las zonas extremas tenía una rebaja de 1.436 millones de pesos. De repente la vimos cuando ya estábamos votando, no pudimos reaccionar, igual votamos 30 y tanto en contra, oye, es así, pero logramos el compromiso que salió publicado por ustedes en Radio Polar, una reunión inmediata, sacamos de la sala al ministro Hacienda y dijimos, ministro, esto no puede ser. El ministro se comprometió, para eso están las declaraciones públicas que él hizo, a que va a reponer los fondos si es que están los proyectos listos para ejecutarse, que nos parece razonable. Si no hay proyectos, bueno, ¿para qué? Para que tener plata. Así es. Gracias, diputado. Muchas gracias. Nosotros vamos rápidamente a una pausa comercial, retornamos con el segundo bloque, interesante invitado como siempre el día viernes, para charlar de, bueno, lo malo que viene.